Al contrario de l'eau que se podria liegar a pensar, Carla Bruni, 50 anno, no se mostrão nada recelosa a hablar de su vida privada durante su visita este luna el hormiguero para promocionar su nuevo trabajo discográfico French Touch Sudo Concerto en España esta semana. La modelo, cantante, compositora y exprimadora de Francia no tuvo reparo a la hora de revelar como conoció al expresidente galo, Nicolas Sarkozy, en una cena a Manada por un amigo. En realidad fue un amigo en commun que me telefoneó y me dijo que si quería cenar con el presidente Sarkozy. Dije que si y buscamos fecha, reveló. Estuvimos donc nos intentando que daría al final lo conseguimos. Entre la primera llamada y la siguiente había divorciado y de repente estábamos los dos solteros. Al principio tenía que haber ido con su mujer y nos fuimos juntos me acompañó a casa. Explicó sonriente al revelar algo hasta ahora jamás había contado. Recuerdo que para mí fue una gran sorpresa cuando lo conocí no sabía que el flechazo podía existir. Cuando Nicolas llega al lugar, presidente no, attraite de l'attention todo estaban a su alrededor y lo observaba. El no es un hombre fotogénico, a priori no es muy atractivo pero cuando lo vi en persona me pareció más atractivo de lo que había pensado. Anadio, un flechazo que terminó en boda al otro mes. Era difícil con aquella posición quedarse como una amiga, una novia. Yo procdo del mundo del show business y quería tranquilizar a los France, que no pensaron que fuera una loca. Estábamos tan enamorados y seguro que al final dimos el paso. En cuanto a su experiencia como primera dama francesa, Bruni resaltó que lo más bonito de mi paso por esta situación fue la posibilidad de ayudar a mucha gente porque cuando una es la mujer del presidente de la república, mucha gente pide ayuda a veces y solo recibirla, pero otra es buscar dinero. Visitarla. Fueron 5 años magníficos. El momento más gracioso de la entrevista fue cuando Bruni consiguió que Moto le revelara cuando me después de que el presentador le preguntara quién era más alto. Yo creo que mido 1,67, dijo titubante. Nicolas es un poco más alto que tu pero tu eres más delgado, bromeó. Respecto a su vuelta a lo escenario, si sintió que había prejuicio hacia ella. Bruni confesó que un poco, pero no tanto. En el fondo la gente que iba a ver era a la cantante a la que iban a 5e. Si otra persona iba a 5e a la exprimera dama, eran bienvenido. Y hablando de su nuevo disco, Bruni reveló que hizo una versión del popular y hueto el de Akbar oblique DC porque se lo pidió su hijo adolescente, pero después no le gustó. Bromeó la cantante nada que 5e con su versión de Miss You, de la Rolling Stone.